Gracia y paz, hermanos. Amén. Es una alegría muy grande estar aquí con los hermanos. Cuando estamos reunidos en ese día tan especial, nosotros podemos pensar y muchas veces traemos en nuestro corazón algunos deseos que ponemos delante del Señor, algunos pedidos, y quizás algunos de nosotros tengamos la esperanza de escuchar una buena noticia, de escuchar un mensaje que puede animarnos. Y yo empiezo haciendo una pregunta. Y mira, esa pregunta es para los grandes. Esa pregunta es para los niños también. ¿Los niños me escuchan? Yo voy a pedir a los del equipo de media. Creo que estoy muy lejos. No sé, me parece que la iglesia fue para atrás. Yo debería ir para atrás también, ¿no? Entonces estoy aquí. Hermanos, ese es un tiempo muy especial en el culto, como todos los momentos es especial. Pero la predicación es cuando nosotros no participamos, teóricamente pensamos que ahora Dios participa, ¿no? Es cuando Dios habla con su pueblo. Entonces, creemos que sí es un tiempo muy especial por eso, porque ahora es la hora que Dios habla. Y Dios no habla solo con los grandes, por eso digo, los niños también necesitan escuchar la palabra de Dios. Y ahora hago las preguntas para los grandes, para los adolescentes, los medios, ¿no? Y los pequeñitos también. ¿Cuál sería la mejor noticia que pudiera escuchar hoy? Porque seguramente todos nosotros tenemos en nuestro corazón algunos deseos, algunas necesidades y cosas quizás que estamos esperando que el Señor conteste. Quizás cosas que ya ponemos delante de Él hace años, ¿no es verdad? Y ya decían algunos de los cristianos que vinieron antes de nosotros, que el domingo es el día de la feria del alma. Porque es verdad que todos los días tenemos posibilidad de acercarnos a Dios por medio de la lectura de su palabra, de la oración, de la comunión con los santos. Pero hay un día especial que Dios separó, que es el domingo, cuando lo que alimentamos a lo largo de la semana ahora es agrandado. Primero porque es una convocación. El Señor nos convoca, invita a la iglesia a estar, porque Él tiene un mensaje para la iglesia. Y es tan raro porque un Dios tan santo usa de hombres pequeños, débiles y pecadores como los predicadores. Entonces vamos a pedir al Señor ahora que hable con nosotros de manera muy especial. ¿Sabe ese mensaje que tú esperas del Señor? Seguramente ese mensaje está en la santa palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios que hable con nosotros. Padre Santo, muchas gracias por ese momento tan especial en la vida de su iglesia, que es el momento que abrimos tu palabra para meditar en ella. Es verdad, hasta aquí ya leemos, cantamos, oramos, pero pedimos, Padre, la obra de tu Espíritu Santo, que tú hables poderosamente en la mente de cada una de las personas que aquí están. Una vez que hay limitación del predicador, hay limitación de la lengua, hay limitación porque nosotros, por más que estudiamos su palabra, cuántas cosas, Padre, no comprendemos bien. Pero sabemos que tú, por medio de la obra de su Espíritu Santo, iluminando nuestra mente y corazón, tú puedes hablar. Es por medio de la palabra que tú salvas a tu pueblo. Es por medio de la palabra que tú alimentas a tu pueblo.
Es por medio de la palabra que tú transformas nuestras vidas. Día tras día, te lo pedimos en nombre de Cristo. Tenga misericordia de nosotros. No nos dejes salir de aquí sin escuchar una buena noticia de su parte. Por eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quizás una de las buenas noticias que yo quisiera escuchar hoy es que todos los problemitas que faltan para nuestra mudanza ya, que estamos intentando mudar la iglesia, ya fuera arreglado. Todas las buenas, los problemitas pequeñitos, ¿no?, que faltan. Y yo sé que ustedes también oran por una mudanza de local, ¿no es? Y entonces, la buena noticia quizás sea eso, ¿no? Imagínate que escuchas hoy, llega un hermano en la iglesia y dice: pastor, hermano César, ¿sabe qué pasó? Gané una herencia. Y gané tanto dinero que voy a comprar un local para la iglesia presbiteriana Redención. Mañana ya no estaremos aquí. Sería una buena noticia, ¿no sería? Sí. Y hermanos, Dios puede hacer todas las cosas, ¿no es verdad? ¿Cuántas son las buenas noticias? Pero ese texto que vamos a leer hoy, él va a hablar de una noticia que quizá no sea una buena noticia, quizás sea la mejor noticia que uno puede recibir. Y les voy a invitar a leer conmigo en su Biblia, en el Evangelio según Marcos. Nosotros aquí, fui informado por Pastor Paulo que estamos leyendo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y estudiando en la secuencia. Y entonces, hoy nosotros vamos a leer el Evangelio de Marcos desde el verso 14. Y ahí vamos hasta el 20. Se acuerde que lo que queremos es escuchar una buena noticia del Señor, ¿verdad? ¿Quién quiere salir con una buena noticia aquí? Entonces dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Marcos capítulo 1, verso 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, y remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta aquí, hermanos, es el texto que vamos a meditar en esta mañana. Y la idea es que nosotros podamos ver cuál es la buena noticia que tiene el Señor para su iglesia hoy. Hermanos, nosotros vemos que hay aquí un llamado del Señor Jesús. Lo que vamos a ver hoy es que hay un llamado del Señor Jesús para su iglesia. Hermanos, una de las cosas que tenemos que poner en la mente es que no hay satisfacción en el corazón humano hasta encontrar esa satisfacción en Dios. Mira, todo corazón humano está en busca de satisfacción. Todo corazón. No hay nadie que ore al Señor y diga: Señor, quiero un día peor hoy. Quiero que, mira, por favor, Señor, que esa próxima semana sea peor que la anterior. ¿Alguien ya lo hizo? No, ¿verdad que no? Nosotros queremos siempre encontrar la satisfacción. ¿Y sabe por qué eso? Porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza. El Señor nos creó de una manera que solo podemos encontrar la satisfacción en Él. Pero esa satisfacción verdadera solo vendrá el día que realmente encontremos a nuestro Señor y Salvador. Pero ese día santo, glorioso que va a llegar,
Ele empieza antes. Empieza quando nós escuchamos uma notícia que vem do Senhor. Aqui o texto empieza ubicando-nos. Quando leemos aí o verso 14, vai dizer, depois que Juan foi encarcelado. Van a dizer os expertos aí em Bíblia, e porque o Evangelho de Marcos tem essa intenção, mais de 40 vezes se usa a palavra enseguida, aunque a vezes se usa de outra maneira. O que quer dizer? Que acaba uma coisa, empieza outra, termina uma, empieza outra, e assim vai mostrando como o ministério de Jesus foi intenso. Sabe como é o ministério cristiano? Intenso. Sabe como é a nossa vida? Intensa. Quando parece que terminamos uma coisa e vamos descansar, não, irmã Glória? Não há descanso. O descanso vai chegar um dia, não, com o Senhor e Salvador. Aí tendremos muito descanso. E então, a ideia do evangelista é dizer-nos, mira, se o Senhor não tinha um tempo de descanso, não. Por que tu esperas esse tempo de descanso aqui? Não, o descanso está prometido para a eternidade. O descanso está também recomendado na Escritura. O sétimo dia, verdade? Esse é o dia que descansamos, mas descansamos servindo ao Senhor, descansando em el serviço. E aí diz que, del verso 12 até o verso 13, que leemos, quanto tempo tu demoras para saltar del verso 12 até o 13 em uma leitura? Quanto tempo tu demoras? Um segundo, não? Dizem os expertos que passou um ano. Desde o verso 13, que vocês estudaram na semana passada, a tentação de Jesus, hasta su ministério público, já aí como predicador. E então, o evangelista Marcos, por alguma razão, nos conta o que passou em um ano. Por exemplo, tu vas acordar-se que o evangelho, segundo Juan, já empieza com o Senhor Jesus em uma bodas, não? Transformando água em vinho. Uma demonstração pública de seu poder. E Marcos lo salta. E Marcos, então, já empieza no que creio que quizás seja o mais importante de Jesus. Porque Jesus hace muitos milagros, é verdade. Vamos estudar milagros aqui que quisiéramos ver. Quem aqui não quisiera ver Jesus andar por sobre o mar? Seria bueno, ¿no? ¿Quisiera ver? Sí, yo también. ¿Quién no quisiera ver el Señor Jesús sanar a una persona ciego que nunca había visto y ahora sus ojos pueden ver? ¿Quién aquí no quisiera ver el Señor Jesús levantar a una persona que ya tenía 4 días muerto? Son poderes que iban seguramente a agrandar a nuestra fe. Pero ¿sabe que Marcos vai dizer? ¿Sabe qual é o mais importante, qual é a obra mais importante do Senhor Jesus? ¿Sabe qual é? A predicação. Porque ele disse assim, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cred en el Evangelio. Hermanos, ¿sabe qual é a melhor notícia que podemos ter? É que el tiempo se ha cumplido. Mira, ¿qué quiere decir eso, el tiempo se ha cumplido? Cuando nosotros vamos a estudiar esa palabrita ahí, el tiempo en el griego, la lengua original que fue escrito, tenía 2 maneras de escribir. Uno de ellos era kairos. Y el tiempo kairos era ese tiempo que estamos hablando. ¿Sabe cuando tú usas una expresión y dices así, es tiempo de... Por exemplo, é tempo de guajaba, não sei, é tempo de mango. Então, tu não está falando exatamente de um dia, de uma hora, pero de um momento especial. Então, o Senhor aqui disse que o momento especial, e que momento? O momento mais especial de toda a história humana chegou. Sabe qual é esse momento? A venida de Cristo e de la salvação. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque quizás nosotros, cuando yo pregunté cuál sería la mejor noticia, quizás tú tengas pensado, bueno, quizás un mejor trabajo, ¿verdad? Porque sigo tan cansado, estoy trabajando tanto.
O entonces, como el apóstolo Pablo, tú tienes una enfermedad y sería excelente si Dios la quitase. Y voy a decir a ti, Dios lo puede hacer. Así. Pero poder hacer no quiere decir que va a hacer. ¿No? Y quizás sea una buena noticia. ¿Y cuántas otras serían buenas noticias? Pero voy a decir que todas esas buenas noticias, si tú se enferma y Dios quita la enfermedad, más adelante seguramente vendrá otra. ¿No? Porque una de las marcas del cuerpo que tenemos después del pecado es que se enferma. Y el ápice de eso es la muerte, que seguramente va a pasar con todos si Cristo no regresa. La otra cosa es que podemos pensar que todas essas buenas notícias sí nos traían alegría, pero no son suficientes para quitar el verdadero problema que tenemos, que es la consecuencia del pecado, que es la separación con Dios. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia de Jesús es: no necesitan más estar apartados de Dios. Cuando el Señor Jesús dice el tiempo se ha cumplido, ¿sabe qué tiempo es ese, hermanos? No es el cronos, es el kairos de Dios, es el tiempo de la comunión con Dios siendo restaurada. Hasta que uno encuentre el perdón en el Señor, hasta que uno se reconozca pecador, hasta que uno encuentre el mensaje de la gracia, ese uno nunca va a encontrar la satisfacción. Porque ¿cómo podemos tener la satisfacción si estamos en lucha contra nuestro Creador? Hermanos, ¿quién aquí tiene satisfacción cuando entra en la casa y está en pelea con alguien? ¿Algún hijo tiene alegría cuando está peleando con su padre? ¿Algún padre tiene alegría cuando sus hijos están peleando? ¿Algún matrimonio tiene alegría cuando hay pelea entre uno y otro? ¿Y por qué esperamos que vamos a estar contentos si estamos en pelea con Dios por nuestros pecados? Todo que intente hacer, todo es como nada. Porque la verdadera alegría está en esa noticia: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque ahí hay reconciliación. Y hermanos, después tú te acuerdas de ese sentimiento. Yo estoy seguro que ya ha pasado por eso. Tú tenías una pelea fea hasta que alguien le dice: te perdono. Voy a olvidarme de todo que tú me has dicho. Tú me has dicho malas palabras, tú has hecho cosas feas, pero yo perdono. Yo me olvido de eso todo y quiero restaurar mi paz contigo. ¿Sabe quién hace eso? El más bello del Evangelio, ¿sabe qué es? Es que no somos nosotros que vamos en busca de paz. El Señor Jesús ha venido, ha se acercado y ha dicho: el tiempo está cumplido, toda la obra es de Él. Él llega a la humanidad. Personas que muchas de ellas después van a crucificarlo. Y dice: el tiempo se ha cumplido. Y sabe, hermanos, que cuando ese tiempo llega, es un tiempo que Juan Bautista está encarcelado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Juan Bautista, ustedes estudiaron los primeros versos, es el que iba a preparar el camino para el Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo de malo Juan el Bautista? Siendo fiel a Dios, su fidelidad ha costado su vida, ¿verdad? Porque después, no voy a adelantar mucho las escenas, porque ustedes van a leer los capítulos anteriores, van a ver que lo que pasa con Juan el Bautista no es bueno. Pero mira, seguramente mejor es sufrir condenaciones en vida, sufrir injusticias en vida, por ser fiel al Señor, que vivir una vida donde nadie te persigue, pero al final tú no estás en reconciliación con su Dios.
Então, ¿qué es mejor? Mejor es ser fiel al Señor, aunque pueda costarnos, quizá un trabajo, quizá una relación, quizás para ellos hasta la vida. Pero estaban seguros que el tiempo se ha cumplido y la restauración en Cristo Jesús ha llegado. Hermanos, ¿sabe qué día es el Kairos de Dios? No es el día que el Señor Jesús dio la noticia. Es el día que uno cree en la noticia. Ese es el Kairos de Dios para su vida. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado ese mensaje. Pero el día de la salvación es el día que tú crees en el mensaje. Porque lo que vamos a ver en los próximos versos es que mucha gente escuchó a ese mensaje. Pero no se arrepintió. No se convirtió. No entregó su vida a Cristo, pero seguramente tantos otros han creído en el Evangelio. Y ahí, hermanos, después vienen los otros versos de 16 hasta el 20. Primero el Señor Jesús da la mejor noticia, porque uno que tiene esa noticia ya lo tiene todo. Las otras todas, por más que sean malas, son cortas. Tiene tiempo limitado. No son eternas. La buena noticia es eterna. Ahí después el Señor Jesús va a decir cómo es que viven los que recibieron la verdadera noticia. Entonces Él dice la buena noticia, la mejor noticia, y ahora va a decir cuál es el impacto en la vida de las personas que reciben esa buena noticia. Porque mire, hermanos, muchos escucharon, unos recibieron la noticia y otros rechazaron. Aquí estamos viendo ahora los que reciben la noticia. Vamos a ver, dice así: andando Jesús junto ao mar de Galilea, verso 16, que não era um mar, era um grande lago, lago de Tiberíades, um lugar onde muitas coisas importantes passaram em el ministério de Jesús. El Senhor Jesús andando vio a Simón e a Andrés, su hermano, que echaban red al mar, porque eram pescadores. Hermanos, ¿qué pasa? El Señor Jesús entonces, después de anunciar el gran mensaje, es obvio que aquí es una síntesis de su mensaje, ¿no? El Señor Jesús no salía dando una noticia así, una frase, no. Pero el evangelista pone lo principal. Hermanos, ¿cuál es el principal mensaje del evangelio? Arrepentíos y cred. Si tú te olvidas de todos los otros versos de la Biblia, si tú te olvidas de todo lo que pasa, tú tienes aquí un resumen del evangelio. ¿Ok? Y entonces ahí el Señor Jesús va a decir, en Brasil hay un juego de niños que uno tiene una noticia. Ahí viene así, dice así, bajito en el oído del otro, ¿no? Ahí el otro toma esa noticia y va en el oído del otro, ¿no es? Normalmente, ¿qué pasa al final? La noticia no está muy buena, ¿no? Sí. O entonces imagínate que uno en el medio del juego quiere por sí mismo cambiar la noticia. ¿Qué pasa? No va a llegar al final. O entonces si uno sale, imagina, tú estás en una fila y tú dices, no digo. Hermanos, es exactamente eso que hacemos muchas veces. Nosotros hemos recibido la noticia del Evangelio. Yo sé que mi compañero del trabajo no sabe. Yo sé que mi vecino no sabe. Yo sé que las personas no saben. Estoy aquí. No quiero jugar. Pero es más que un juego. Tiene que ver con la satisfacción del creyente. No hay satisfacción, hermanos, sin vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la gente sea salvo, todos los suyos sean salvados. ¿Por qué? Porque ese trabajo que hizo el Señor Jesús, Él ahora está comisionando a su iglesia. Y ahí dicen los textos, entonces Él vio a dos, Simón y Andrés. Hasta aquí en el Evangelio, el mensaje estaba con ¿quién? Con Cristo. Y ahora, ¿para dónde va ese mensaje? Empieza a salir de Cristo, porque Él va a llamar personas.
E quem ele chama? Ele vai à escola de seminário presbiteriana ou bautista e busca os melhores e mais bem preparados. Não, ele vai aonde? Allá em el mar de Galileia, onde estava passando, o Senhor Jesus estava passando, não? Al passar ele vê duas pessoas que estavam sendo trabalhando, mantendo suas vidas. E aí ele chama essas pessoas, e aí disse depois do verso 17, e les dijo, venid em pos de mim, e les haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir isso? El Senhor Jesus se acerca a pescadores. ¿Qué hacían los pecadores? No. También pecadores, ¿no? ¿Qué hacían los pescadores? Pescavam. E que pescavam peixes, verdade? E agora, o que hace o Senhor Jesus com eles? Los comisiona. Mira que o Senhor Jesus, hermanos, eu como predicador me avergüenzo muito. Porque muitas vezes queremos fazer assim mensagem que se queda tão bonito que nem nós outros compreendemos. Imagina quem nos escuta, não? Problema de predicadores. E o Senhor Jesus tão sencillo, não? Chega a pescadores e diz, ¿você sabe pescar? Sim, Jesus, diz, lo que hago, lo que mais sei é pescar. Então, pero pare, não pescará mais peixe. Porque é bueno, não pesque. Isso mantinha a gente com a pança llena, não? Era alimento. Como que iam a viver sem o pescado? Impossível, não? E também era alimento de ele e de las outras pessoas, porque ele servia a outras pessoas, pero também cuidava dele e de sua família. E o Senhor Jesus disse, vocês são espertos em isso. Ok, não será muito difícil o cambio que vou fazer. Vocês não pescavam pescado, peixe? Está fácil, agora é gente. Pero pastor, não compreendo, eu não sou pescador. Ok, então tu enseñas, não enseñas. Não vai mais ensinar só matemática, tu vai ensinar de Cristo. Eu sou doutor, ok, tu não vai mais a curar só o corpo, tu vas a curar el alma. Está fácil, hermanos, de compreender o que quiso dizer o Senhor Jesus. É muito sencillo assim. O Senhor Jesus chama a cada um, encontra como está, pero não le envia mais como está. Porque o mensaje, esse mensaje que cambia todo, é um mensaje que primeiro chega, transforma a vida. Al receber a mensagem, uno se reconoce pecador, se reconoce como necessitado del perdão. E agora, disse se eu agora recebi a vida já não pertence mais a mim. Pertence a ele, e ele me deu uma tarefa, a tarefa é que esse mensagem chegue a outra pessoa, então, o que hago é obedecer-lhe. ¿Sabe que dice el texto, hermanos? Verso 18. ¿Cuánto tiempo fue la resistencia de estos hombres al mensaje del Señor Jesús? Dice el texto, y luego, inmediatamente, de pronto, es más o menos cuando, ¿sabe cuando tú estás haciendo una cosa así? Tiene gente que es así en el trabajo, ¿no? Está haciendo una cosa, da las 6, 5, 4, la hora de ir, la deja en el, solta, ¿no? No tira el piso, solo solta, cae solo, ¿no? Sí, lo solta, cae solo, no es culpa de él, para ir a la casa, de tanta prisa, ¿no? Y el Señor Jesús, entonces, que llama, entonces, ¿sabe qué quiero decir a ustedes, hermanos? Con todo eso aquí, nosotros ya hemos visto con quién todo empieza. Aquí no vemos nadie buscando a Cristo. Hermanos, la obra es de Cristo. Cristo va en busca de los tuyos, de los suyos. Entonces, Cristo va para encontrar essas pessoas. E sabe outra coisa também que é muito característico de toda a estrutura bíblica, pero às vezes não entra em nossa cabeça?
ni nosotros mismos podemos resistir a la obra de Cristo. ¿Tú ya has visto alguno de los llamados de Cristo que fue rechazado por el hombre? La llamada a predicación sí es público, ¿no? Pero los llamados personales de Cristo son llamados eficaces, y así es. No hay nadie que Cristo llama que dice, no, Cristo, no estoy pronto. No, ese llamado es el llamado eficaz de Cristo. Es que cuando Cristo llama, no hay como elegir otra cosa. Es inmediato. Nosotros largamos, pero tú piensas así, pero Cristo no está aquí, yo necesito de ese llamado. No, Cristo está aquí. Cristo está en la palabra, Cristo está presente con nosotros. Todas las veces que la palabra es proclamada fielmente, es la voz de Cristo a su iglesia. Y ese mismo mensaje que fue dado ayer, es el mensaje que está siendo dado hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay alegría, hay reconciliación. Y ese mensaje no es solo para grandes, ese mensaje es para grandes, médios y pequeños. Y ahí en la secuencia, en el verso 19... dice que el Señor Jesús no paró. El Señor Jesús no se quedó satisfecho con el equipo que era uno, ahora 300%. Mira qué cosa, ¿no? Podemos hacer mucho más. El Señor Jesús sigue caminando y ve más dos más. Y ahí, ¿quién son ellos? Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano. También ellos en la barca, que remendavam as redes. ¿Qué estavam haciendo de especial? Nada. Estavam cumprindo sus tareas del día. Y ahí llega el Señor Jesús. Dice, y luego los llamó. Ahora hay una diferencia entre el primer llamado y el segundo llamado. Ve si tú encontras ahí. Voy a leer la parte que falta del verso. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros lo siguieron. ¿Qué quiere decir eso? Y dejando a su padre en la barca con los jornaleros. A la diferencia del primer llamamiento, el autor bíblico quiere destacarnos que hay veces que para seguir al Señor Jesús es necesario dejar alguna cosa a un lado. Eso nos indica que mucha gente puede ser que comprendió ya el llamado, ya escuchó el llamado del Señor Jesús, pero todavía sigue amarrado, pegado, às vezes no es físicamente, pero es el corazón, a cosas que no le permiten seguir a Cristo. Entonces la idea es lo que necesitamos dejar para seguir a Cristo. Lo que es importante, que sabe que muchas veces pasa, hay cosas que tapan nuestros oídos para escuchar ese llamado de Jesús. Hay amores en nuestra vida que son superiores al llamado de Jesús. Y entonces, hermanos, lo que podemos ver es que si Jesús llamó, seguramente quien fue llamado va a seguir, ¿no? El llamado de Cristo es eficaz. Entonces, un llamado verdadero pasa exactamente como aquí está. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los dos hermanos? El texto usa la misma expresión. Dejó a sus padres. Y cuando decimos así, dejó a sus padres, ¿quiere decir que ya no ama más a los padres? No. Que está maldiciendo a los padres. No, nada que eso. Pero ahora hay una cosa que es más importante que todas las otras. El padre sigue siendo importante en la misma condición, pero ahora tiene una cosa que sube importancia en la vida. El padre no baja de importancia, mantiene ahí. El padre siempre será importante, ¿no? Pero el corazón ahora empieza a alinearse con la palabra del Señor. No hay nada más importante que dejar a las redes y seguir al Señor. Entonces, hermanos, si el llamado de Cristo es irresistible. ¿Y sabe cuál es el problema de luchar en contra de una fuerza más fuerte que la tuya? Que tú sufres hasta que entregues.
Ese es el problema. Tú puedes luchar. Y mira, hermanos, me parece muy fuerte, ¿no parece? Fuerte como la lagartija, ¿no? Y yo puedo querer enfrentar gente más fuerte que yo. Yo voy a resistir por un tiempo, pero voy a sufrir. Creo que mejor sería desde el principio dejar de luchar, ¿no es? Entonces la idea de un llamado eficaz de Dios es que mientras esperas, sufre. Mientras espera, pierde sus fuerzas. Mientras esperas, no va a disfrutar de la satisfacción de la reconciliación. Es como saber que hay alguien a su lado que está en una mala relación, que tú puedes con una única palabra reconciliar y no se reconcilia. ¿Cuánto tiempo quiere esperar en eso? Creo que no es bueno, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros tenemos la fórmula de Dios para el crecimiento de la iglesia. Es cuando uno recibe ese mensaje y empieza a proclamar el mensaje a las otras personas. Y entonces vemos un llamado que tenía 1, solo Jesús, 3, 5, y eso va creciendo. Y voy a decir que eso nos toca a nosotros. Aunque Dios es soberano sobre el llamamiento, Dios usa personas ordinarias como nosotros para que esas personas sean llamadas. Entonces eso nos anima a seguir hacia adelante. ¿Sabe cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy? ¿Sabe cuál es la mejor noticia que tenemos? Es, ven y sígame. No a mí, hermanos, al Señor Jesús, ¿no? Porque en el Señor Jesús hay reconciliación. En el Señor Jesús hay perdón de pecado. Y en el Señor Jesús hay satisfacción. Uno que se reconcilia con Cristo ahora encontra propósito de vida y dice, bueno, yo vivo para mi Señor. Yo no voy a dejar de decir ese mensaje que ha transformado mi vida. No voy a parar el juego de proclamación o entonces dar otro mensaje que no sea el verdadero mensaje del Señor Jesús. Entonces, hermanos, quería invitarles a pensar y aplicar un poco de estas palabras que hemos leído aquí en su vida personal. ¿Cómo recibes ese mensaje hoy? Hermanos, todas las veces que escuchamos el Evangelio, somos más responsabilizados delante de Dios. Una vez más el Señor nos advierte, pero una vez más el Señor propone la solución que está en Cristo Jesús. ¿Sabe que nos toca a nosotros? Una entrega total al Señor Jesús. Una entrega total, hermanos, incondicional. No hay nada más importante en su vida que seguir a Cristo Jesús. Otra cosa que nosotros debemos ver es que el Señor Jesús llama a personas comunes. A veces tú mismo puedes ponerse delante del Señor Jesús y decir, no, Señor, yo no sé, creo que ese mensaje no es para mí, porque me parezco tan sencillo, no tengo tantos pecados. Es justamente para los pecadores, para los sencillos y humildes de corazón que ha llegado el Evangelio. Para personas como yo y como tú, personas que el mismo Señor está trabajando y capacitando. Pero también vemos, hermanos, que es un llamado que va a generar transformación. Si tú quieres hacer un examen y colocarse, no es para las otras personas, eso es entre ti y Dios, no necesito saber, el hermano no necesita saber. Si tú quieres hacer un examen para saber si tú realmente ya comprendió ese mensaje, compare su vida hoy y su vida con algunos años anteriores. Hubo una transformación en su vida. Tú estás en ese proceso de santificación, porque una evidencia de que uno ya conoce al Señor Jesús es que eso va a generar cambios en su corazón. ¿Tú vas a dejar de pecar? No. Qué pena. No. Pero se espera que cada día un poquito menos.
Se espera que si sus errores por lo menos, bueno, no sé si hay errores buenos, pero lo menos que no sean los mismos. Que Cristo te ayude a superar esos problemas, ¿no? Y también, hermanos, una otra cosa que es esencial y urgente es que ese mensaje que tú has recibido sea proclamado a otras personas. La salvación que te alcanzó debe alcanzar otras personas. Un verdadero conocimiento del Evangelio hace con que tú veas a las otras personas y comprenda que la única cosa que puede transformar la vida de ellos es lo mismo que transformó su vida, que es el mensaje de Cristo Jesús. Y quería decir a ti que si tú ya has entendido el mensaje del Evangelio, aunque tú pases por problemas en esta vida, todos esos problemas tendrán fin. Puede parecer mucho tiempo luchar con una enfermedad de 10 años, 20 años, 30 años, pero eso comparado a la eternidad es nada, es un soplo, es viento. Y Dios tiene la eternidad para los que lo aman. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, gracias por su santa palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Cristo está reinando soberanamente aquí en nosotros. Y gracias, Padre, porque hemos visto en este mensaje, en esta pequeña porción del Evangelio, como Cristo Jesús se está reconciliando con su pueblo. Nuestro pecado que es tan odioso, que nos ha separado de Dios, ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, puede ser borrado, puede librar, aunque seamos pecadores, librarnos de la condenación porque fue puesta en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esse mensaje. Te pedimos que tu, de maneira soberana, nos dê, Padre, esse entendimento do Evangelho e como nós necessitamos de Ti cada dia. Necessitamos porque somos pecadores, necessitamos porque não hacemos Sua vontade e muitas vezes atendemos nosso próprio coração. Por isso, Padre, ajuda-nos a ser fieles, cada um de nós, fieles a Ti, Padre, cumprindo Sua palavra. E também, Padre, que seamos pescadores de homens. Padre, graças porque nos ha dado o mensagem, graças porque nos ha salvado, e te pedimos que seamos instrumentos para a salvação. Te pedimos, Padre, darnos, que tu mesmo dê-nos, Padre, o gozo de la renúncia, de deixar todo por Cristo. Assim como os pescadores tiveram que deixar su trabalho, a sua família para seguir-te. Há coisas que devemos deixar, principalmente coisas que são pecaminosas e que nos alejam de ti. Te pedimos o arrependimento necessário, diário, para que podamos estar em santidade e búsqueda da santidade. Padre, graças. Te pedimos que tu sigas bendiciendo a su pueblo, a los hermanos que congregam em esta parte pequena de su gran pueblo, que é a Igreja Presbiteriana Redenção. Te pedimos por su pastor Paulo, sua família, que está em um tempo de gozo de suas vacações, que tu pueda renovar suas forças para seguir em obediência, trabalhando, servindo-te a ti e a los hermanos. Te agradecemos por cada um de los hermanos que aqui estão. Te pedimos, Padre, que tu palavra venga a guiar-los cada dia. E que tu mesmo, Padre, seja nossa direção. Que por meio de su palavra, Padre, tu puedas guiar su pueblo. Que tu Espírito Santo ilumine nossa compreensão de tu palavra e guie nossos passos. Isso te lo pedimos em nome de Cristo Jesus. Hermanos, póngase de pé, vamos a receber a bendição do Senhor. Recebei la bendición, hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, la presencia,
consoladora del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con toda la iglesia del Señor Jesús esparcida por toda la tierra, hoy y por todo siempre. Amén. Amén.